Muller, ¿cómo estás, Alicia? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches Hola, a ustedes y ¿cómo va? toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Y también nos acompaña vía Zoom el abogado Javier Orduna, quien realizó la documentación para inscribir a la cooperativa. Exacto. Javier, buenas noches, bienvenido. Bueno, ahí estamos contactando. Ya va a llegar. Es importante la presencia de... Javier, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Hola, ¿cómo va? Marcábamos la trascendencia también de tu presencia en la entrevista, pensando en la importancia de entender cuál es el marco legal y de poder ponernos además al día en todo lo que ha pasado con la legislación. Totalmente. Alicia, contanos un poquito desde qué lugar trabajan en la cooperativa o por qué surge la cooperativa. Sí, la cooperativa surge hace 1 año y medio. Está formada por el presidente, el farmacéutico Jaime Dubner, que es especialista en plantas medicinales, y por la médica doctora Gabriela Seguí, que es especialista en medicina integrativa y en medicina familiar. Y bueno, como ella está como tesorera y yo como secretaria. Es una de las primeras cooperativas de 3 personas, ya que el mínimo por ley era de 10. Las cooperativas de trabajo ahora pueden ser de 3 personas. Bueno. ¿Por qué la figura de la cooperativa? Porque es una de las figuras legales que acepta la ley de cannabis. Bien. Para trabajar con la planta. Es decir, para poder utilizar la planta, para poder generar productos en base a la planta, tiene que haber una figura legal que en este caso es una cooperativa. Sí, puede ser, bueno, ya lo puede decir el abogado. Exacto. Nosotros elegimos cooperativa, pueden ser Perfecto. otras figuras también. Bueno. ¿Por qué la decisión de ahondar en el cannabis? Exacto. Especialmente el farmacéutico Jaime, junto a la doctora, hace 5 años aproximadamente que venían trabajando ya este tema, acercándose a personas que lo estaban consumiendo en el saber popular, porque esto viene subyacente en nuestro país de hace muchos años, no es que ahora está, ahora se empieza a hablar y se empieza a decir. A difundir un poco más. A difundir un poco más porque bueno, las prohibiciones eran muy severas, tanto Claro, para hablemos cultivo como para uso. Exacto, y bueno, si bien estas son cuestiones legales, pero eran muy severas las sanciones pensando en que el cannabis, también conocido como marihuana, está considerado una droga ilegal. Exacto. Entonces, digamos, ahí estaban las dificultades también. Estaba en la categoría de droga peligrosa. Exacto. Desde puesta en Estados Unidos. Cuando Estados Unidos la saca de droga peligrosa y la pone en droga controlada, ahí se hace la ley en 2017, la ley nacional 27.350, y bueno, en el marco de nuestras profesiones, farmacéutico, doctora, Claro, ingeniera agrónoma, yo también particularmente tengo 15 años de experiencia en trabajo con plantas aromáticas y medicinales. O sea, dentro de nuestras profesiones también éramos raros. Claro, tal cual. Eran distintos. Distintos o estando en cosas alternativas, ¿no? En lo cotidiano que están todos los profesionales de las áreas. Alicia, ¿y qué descubrieron en el cannabis? Descubrimos, bueno, principalmente lo descubrieron primero el farmacéutico y la doctora, a que el consumo era cotidiano y el consumo era positivo para las personas y no tenía efectos adversos. Entonces, ante ese panorama, empezamos a ver, por ejemplo, a Mamá Cultiva, que ha sido un norte en todo esto, que comenzaron en todo el activismo también. Y bueno, a partir de allí, cómo nosotros poder centrarnos dentro de una legalidad. Y bueno, ahí empezamos a ver la figura legal que podíamos hacer. Apareció el ReproCam, que es el registro de productores de cannabis. También lo tenemos, hay mucha gente que lo tiene, con el respaldo de un médico para poder utilizar el aceite que ellos mismos hacen. Pero bueno, nosotros queremos llegar a poder proveer desde la planta la parte farmacéutica y la parte médica en el seguimiento con un perfil profesional a los pacientes que lo necesiten.
teniendo en cuenta los cultivadores que han sido los que han estado subyacentes también en esta historia, y son los que han puesto el cuerpo muchas veces para seguir adelante con este cultivo. Muchos de ellos con causas abiertas en la justicia federal, además, ¿no? Sí, Esto tiene que ver con estos casos que pareciera paradójico porque tenían una resonancia con una magnificencia impresionante en los medios de comunicación, cuando muchas veces se detenía o se hacía un allanamiento en casas particulares por personas que tenían plantas de marihuana. O en el mismo caso de Mamá Cultiva. O de Mamá Cultiva, de madres que utilizaban ya, exacto, y que han ido presas y que han tenido causas o hasta tienen todavía causas abiertas en la justicia federal, las tienen abiertas a instancias de los tiempos de la justicia. Sin dudas, Javier, desde tu lugar como abogado, más allá de esta ley a nivel nacional que salió en 2016-2017, ¿qué pasa en la provincia de Entre Ríos y cómo es la regulación? Bueno, en primer lugar a mí me gustaría decir que el cannabis es bueno, ¿verdad? Porque lo que ha generado la prohibición de 1930, consagrándose en 1961 y con la ley de estupefacientes en Argentina en el año 89, ha generado esto de que el cannabis es malo, ¿no es cierto? Y lo que ha generado esto es que durante mucho tiempo la prohibición generó ignorancia que ha producido que los médicos no tengan en su caja de herramientas el cannabis para brindarle a las personas. Entonces es así que empezó a salir a nivel nacional y luego en la provincia de Entre Ríos la ley 10.894 que permite el autocultivo de cannabis para que las personas puedan satisfacer esa necesidad, esa demanda de cannabis. Y al mismo tiempo uno puede ir a buscar, a acudir a profesionales de la salud, a que le provean, le indiquen cannabis para distintos tratamientos. En este sentido, ha avanzado también jurisprudencia, ¿verdad? Porque a pesar de que existen leyes, el desconocimiento de estas genera que muchas veces se malinterprete la ley de manera contraria a los intereses de los usuarios. Así es que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos ha condenado a la obra social al IOSPER a que le entregue aceite de cannabis gratuito a usuarios de cannabis. Esto además fue sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y tal como dijo la periodista que me antecedió la palabra, lamentablemente al día de hoy siguen existiendo causas penales por desconocimiento de lo que es el autocultivo, ¿no es cierto? En el día de ayer, justamente el doctor Basigalupo, ahí de la ciudad de Paraná, logró el sobreseimiento de un cliente que tenía una causa hace bastante tiempo, una persona que injustamente había sido criminalizada, ¿no? Confundiendo el cultivo de cannabis, que es para consumo personal, para satisfacer una necesidad de salud, muchas veces se termina confundiendo. ¿En cuál es la situación del cannabis en la provincia de Entre Ríos hoy? La ley de cannabis no está reglamentada, pero está plenamente operativa y vigente. Esto quiere decir que la ley ya no hace falta nada para ejercer el derecho, no es que haga falta la reglamentación, sí, algunas cuestiones técnicas hacen a que deba afinarse, sin embargo, ya se encuentra plenamente operativa y vigente. Y un dato para tener en cuenta, en nuestra provincia de Entre Ríos, al día de hoy, inscriptos en el Registro Nacional de Cultivadores de Cannabis con fines medicinales, hay unos 2.350 pacientes aprobados. Y esto es un dato para tener en cuenta, ¿no es cierto? Pero pocos, ¿no? Pocos en comparación con la cantidad de gente que cultiva. Lo que pasa es que claro, no todos los profesionales de la... A ver, vamos a decirlo obvio. Un profesional de la salud que se recibe en la universidad no tiene en su caja de herramientas, perdonen que hable así, pero para que me entienda la gente, no tiene en su caja de herramientas para curar a sus pacientes el sistema endocannabinoide. Es decir, no conoce del aceite de cannabis. Y esto es porque los planes de estudio continúan con la idea del cannabis prohibido. Entonces, los pocos profesionales de la salud que hoy acceden a empezar a indicar cannabis es porque han ido a estudiar ellos.
pero si no, no acceden al conocimiento en la universidad. Tienen que acceder vía posgrado, como por ejemplo en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que están dando un posgrado para informar en materia de cannabis a los profesionales de la salud. Pero esto, como bien dice, es poco en comparación con la cantidad de gente que podría haber y con la necesidad que esto genera. O sea, a mí me pasó que a medida que por trabajar como abogado canábico, ¿no es cierto?, y por trabajar con los pacientes y con las empresas y con las personas, lo que veo es que hay muchísima más gente de la que uno se imagina que consume cannabis. Lo que pasa es que no lo dicen. La gente no sale a gritar, a contar que está consumiendo cannabis. Sí, es que sigue siendo estigmatizante. Totalmente. A nivel social sigue siendo un problema el uso del cannabis. Y en esto quería consultarte acerca de cómo juegan en esto los laboratorios. Porque en gran medida que estemos hablando de la polémica en torno a la legislación, en cuanto al tiempo que llevó poder elaborar una normativa, también tiene que ver con la presión que ejercían los laboratorios a quienes, en principio, el negocio no les convenía, o a los números que ellos manejan, la posibilidad de usar cannabis para terapia no les convenía. ¿Qué pasa ahora con los laboratorios? ¿Tienen la posibilidad de utilizarlo también? Hablo de los grandes laboratorios y de los laboratorios que conocemos que llevan adelante la medicación que utiliza la medicina occidental. Sí, bien vos lo dijiste, ellos tienen mucho poder, son sectores muy concentrados, ¿no es cierto? Creo que tienen un poco de miedo de que el cannabis los desplace en algún punto y que esto sea algún tipo de competencia donde ellos pierdan. Esto me parece que no la están viendo en el sentido de que tienen que hacer una alianza estratégica con las personas que cultivan, porque lo que ocurre aquí es que las personas que cultivan tienen conocimiento de la planta y ellos tienen el conocimiento fármaco, ¿no es cierto?, del cannabis. Hoy en día en Argentina ya hay medicamentos, fíjese que digo medicamentos, que tienen aceite, que tienen la sustancia del cannabis. Sin embargo, esa sustancia, la mayoría de los laboratorios, la importan. Entonces acá nosotros tenemos un problema porque se está importando una sustancia que tranquilamente se puede producir aquí, que es lo que establece la ley provincial. Javier, y déjame que le pregunte con respecto a esto a Alicia, ¿cómo está la cooperativa en este sentido? Y bueno, nosotros estamos en investigación, en tratar de inscribir nuestro producto. Nuestro producto es un fitoterápico, es un preparado farmacéutico basado en técnicas de farmacopea, en el cual nosotros tenemos en cuenta todo el contenido de la planta, o sea, no extraemos un CBD, un THC, como puede llegar a ser un laboratorio grande, como vos estás diciendo. ¿Por qué? Porque nos queremos basar en la teoría del efecto séquito. El efecto séquito implica que los más de 400 químicos que tiene la planta de cannabis actúan en sinergia. Si ponemos uno, actúa un poquito, si ponemos otro, actúa otro poquito, si ponemos los dos, actúan en conjunto y actúan mucho más. Ese es el principio del producto que nosotros estamos tratando de elaborar y de inscribir. Eso está en desarrollo. Está en desarrollo, estamos haciendo los análisis en la Facultad de Rosario, en la Facultad de Farmacia de Rosario. Es todo un desarrollo que queremos ir acompañando a que se vaya desentrañando la regulación de la ley para estar completamente en regla, qué por decir complejo, así. qué Es muy difícil, complejo, qué es un difícil, desafío muy grande. Qué difícil poder hacer uso de una planta que está comprobado, además, de los resultados medicinales. ¿Ustedes lo piensan? La idea es presentarlo como aceite, como cápsulas. Ya sabemos que hay hierbas que contienen. ¿De qué manera lo piensan? Estamos pensando en un aceite de cannabis, que sería una macero suspensión, por decirlo técnicamente, en el cual, como te digo, estaría la resina de toda la planta. Y también cremas y una línea de yerba que queremos desarrollar también, pero con la hoja del cannabis, que en este caso no sería psicoactivo, sino que más sería, o analgésico, por decir así,
o curativo, sino un blend que tendría el aroma de la planta presente en sus hojas. Ah, perfecto. Más aromático. Exacto. Como una yerba saborizada, Exactamente, si se quiere. un blend de yerba. Alicia, si algún televidente se quiere comunicar o contactar con ustedes, Sí. ¿tienen canales abiertos para poder acercarse a la gente o Sí, todavía no? Sí, nuestras Sí. redes sociales, o sea, nosotros estamos inscriptos como cooperativa con matrícula, tenemos nuestras redes sociales, Cooperativa Despertar. Sí, que van pasando aquí abajo. Perfecto, están las perfecto. redes constantemente aquí abajo de la cooperativa, pero la pregunta era si el público que nos está viendo se puede contactar con ustedes. Sí, totalmente, estamos dispuestos a cualquier consulta, pregunta o guía que necesiten, Buenísimo. porque Perfecto. en esto somos muy solidarios. Estamos conformando también otro grupo que quiere llevar a una federación de cooperativas canábicas. Hay 2 cooperativas que están con matrícula en nuestra provincia y hay 5 que están esperando. Así que entre ellas también estamos tratando de formar una federación de cooperativas canábicas. Trabajando en conjunto. Trabajando en conjunto, solidarizándonos, porque es muy duro todo esto por ahí. Sí. Entre la estigmatización y la ilegalidad o la alegalidad o los grises. Hay un borde ahí muy finito. Sí, muy Alicia, fino que hay que ha sido un saber. placer tenerte. Muchísimas gracias por el tiempo. Un tema que abre muchas ventanas y que da para seguir hablando mucho más todavía. Sí, totalmente. Pero este puntapié ha sido realmente maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio y por tener en cuenta esto. Y es un tema que la gente necesita conocer. Exacto. Muchísimas gracias. Esa es la idea. Alicia Müller, de ingeniera agrónoma, es la secretaria de la Cooperativa de Trabajo Despertar. Aquí abajo pasaron las redes constantemente y también te despedimos, Javier Orduna. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan Gracias. Un Muchas placer. gracias. Buenas noches.